pero me da mucha tristeza encontrar pues en un sitio tan bonito como lo es Honda una situación de abandono de tantos gatos. Estamos observando que bien o mal tienen alimento y comida. Se le agradece de todo corazón a la persona que lo está haciendo. Una persona que nos encontramos fue la que nos comunicó, que es una doctora psicóloga de Bogotá. Sin embargo, me da mucha tristeza saber que Honda pues no refugia a los animales. Bienvenidos al Museo del Río Magdalena. Este es un espacio para que realicen un viaje a través de la memoria, la historia del río. Como tú lo dices, el río Magdalena es la principal arteria de Colombia. Él está atravesando el país, tiene 1540 kilómetros de extensión. Edwin, una pregunta. ¿Cuántas tablas tiene el puente Navarro? En estos momentos tiene 984 tablas, pero el original tenía 924 tablones. ¿Por qué hablamos de tablones? Cuando este puente fue abandonado por los navarros fue en el año de 1951, a principios de año, porque venía el puente principal llamado Luis Ignacio Andrade. Ya no necesitaban un puente para pasar bestias de 4 patas, sino carros. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este canal, a Lewis Te Cuenta, y a este programa hoy, un programa muy especial. Les cuento que estoy precisamente en uno de los puentes de Honda, Tolima, llamada la ciudad de los puentes. Y me vine para aquí para hacer un recorrido muy amable porque hay que recordar, estoy en el Tolima y dije yo, Lewis, faltaron cosas en el pasado video y hoy precisamente estoy cumpliendo con esa cita, estoy cumpliendo con esa deuda histórica de contarles un poco más acerca de esta gran ciudad histórica como lo es Honda, Tolima, y hacer un recorrido no solo por la historia del municipio, por la historia del pueblo, sino también por la historia de Colombia. Así que hoy ya tenemos todo listo, gorrita para el sol, tenemos, bueno, mochilita no, la dejé en el hotel, es que pesaba mucho. Y nos vamos en esta aventura que hoy Honda, Tolima nos espera. Estoy desde el fantástico puente de Quebrada Seca en Honda, Tolima. Antes suscríbanse por favor, es fácil, no les cuesta nada y de verdad vamos creciendo cada vez más. Ahora sí, vamos a esta aventura. All of my friends are getting wasted, and I can't help but smile. I watch them talking to my parents. Oh, how time just flies by. I was a kid 3 years ago. Now I'm a woman in the making. All of my friends are going places, start families of their own. They're bringing flowers, baby. Am I the last to know? This ain't a celebration. Is it my funeral? Yo siempre les hago video de los sitios donde me quedo. Este es un hotel en Honda, Tolima. Miren que es como retroceder en el tiempo unos 20, 30 años. Miren la calidad de las puertas. Bueno, ustedes se podrán dar cuenta, las paredes pues hace falta una manito de pintura. Disculpen mi voz de tarro, pero la verdad es que estaba malito de la garganta. Arriba un abanico, un ventilador de techo, hace años no veía uno. Pues ahora en la modernidad todo es aire acondicionado, todo es estos aparatos modernos. Aquí no sé si sea un fetiche o algo espectacular dejar el nombre de uno. Mire, Andrea y Leo, Dios te ama como eres, Erika Yarse y Carlos Fomeke. Bueno, One Piece, bueno, hay un poco de nombres ahí. Aquí hay una ventana, está abierta y da a un jardín afuera. No sé si es de la misma casa o es de otra casa diferente. Bueno, vamos a cerrarla. Pues manchones en las paredes, no quiero preguntarte qué será eso. Oiga, pero lo que me llamó la atención fue este televisor. Miren, si ustedes ven, es un televisor sumamente antiguo, marca Sankei.
Y esto pues llama mi atención porque hace años no veía uno de estos, pero tiene también control remoto. Y lo más espectacular, funciona. Hay que darle un poquito de tiempo mientras calientan los diodos, me imagino, no sé. Pero al final él prende, miren. Ahí está. El Chavo del 8, ¿pueden creerlo? O sea, es como retroceder en la historia, es como retroceder en el tiempo. Miren estas dos rayas al lado y lado. ¿Ah? Bueno, vamos a bajarle volumen, pero ahí está. Entonces, esto es una panorámica. Ahí está el morralito al hombro. Ahorita no está al hombro, pero ese es el tradicional. Miren, por ejemplo, el tamaño de una toalla. Pues la verdad parece de manos, pero bueno. Pero la cerecita del pastel definitivamente es el baño. Miren con lo que me encuentro. ¡Tarán! Dios santo. Bueno, esto parece que en muchos años no ha sido tocado. Si ustedes ven, esto es muy fácil de retirar y esto es con un cepillito. Pero miren esto. Yo me acabé de bañar y cuando me percaté, esto está mojado. O sea, cuando uno se baña, esto le pega el agua. Y me acordé de mil maneras de morir porque todo está mojado. Y dije yo, no, yo salgo de aquí inmediatamente. Ahí está, miren, el lavamanos y el espejo. Hola. Tiene sí respiradores por todos lados. Eso sí, muy bien aireada la habitación. Pues bueno, esta habitación, les cuento, me costó 50.000 pesos colombianos. Es algo así como 12 dólares, 15 dólares, como está el cambio hoy día. Miren estos cachitos para colgar la ropa, me imagino, o no sé si sea un mensaje subliminal. ¿Qué dicen ustedes? Oiga, algo muy tradicional aquí en Honda, Tolima, es este punto. Miren, venden almojábanas, pan de bonos y unos buñuelitos deliciosos que ni les cuento. Miren esto. A 1.000 pesos, por Dios, eso es 25 centavos de dólar, eso no es absolutamente nada, y deliciosos. Les cuento que aquí los preparan y no dan abasto porque eso es de una. ¿Qué va, mi hermanito? Ah, bueno, está hablando ahí. Bueno, le pregunto a usted, ¿cuál es el secreto para un buen buñuelo? Un buen queso. Buen queso es hacer el resultado. Ah, bueno, vea, buen quesito, pero miren ustedes cómo estos buñuelos se giran ellos mismos, se voltean ellos mismos. Oiga, y aquí queda la venta de almojábanas y pan de bono. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo va todo? Sí, gracias a Dios. Oiga, ¿cuánto llevan acá? 5 años. Pero es un hit, ¿no? Sí, señor. Gracias a Dios, pregunté a Dios, me ha ido muy bien. Bueno, ¿cuáles son las almojábanas que yo les llamo pan de bonos? Mira, estas son las mojanas, estas son las mojanas. Y por acá tengo el pan de bono. Miren, es al contrario, o sea, yo estas las conozco como almojábanas y eso es como pan de bonos. Pero bueno, lo cierto es que son absolutamente deliciosos. Oiga, y usted pendiente ahí del horno, ¿no? Sí, señor, todos los días, pregunté a Dios, haciéndole. Eso, mi hermano, bien bacano. Son los emprendedores de aquí de Honda. Miren, yo los dejo porque es que esto es un boleo diario. Y miren estos buñuelitos, oiga, están pero súper deliciosos. Pedí uno y una avenita y terminé comiéndome 3 y 2 almojábanas, que es lo que ellos llaman pan de bono. Ah, bueno, gracias. Esperen un momentico. Vea, aquí me dan para probar que este es el pan de bono, me dicen ellos. Bueno, para mí sigue siendo almojábana, voy a dejarla aquí. Ya la pruebo. Espérate un minutico que voy a ir con este señor. ¿Cómo me le va, mi hermano? Oiga, ¿qué va a comprar usted hoy? Buñuelitos, buñuelitos, sí, señor. Ese es el desayuno favorito los domingos. El desayuno de todos los hondanos acá los domingos. Oiga, espectacular, miren. Bueno, ahora sí voy con mi pan de bono. A ver cómo es la vaina. Bueno, les cuento que aparte de lo que me comí, miren lo que me ofrecen. Esto es para ellos pan de bono, para mí es almojábana, pero vamos. Una delicia pura. De verdad, algo muy rico.
Oiga, recomendado, miren, ahí está el puestecito cuando se inicia el puente de Honda, justo aquí al frente de Un Mundo para Ellas. Mire, para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo diría que los mejores buñuelos, las mejores almojábanas y los mejores pan de bonos, con el respeto de Mr. Bono en Barranquilla, pero está muy rico, de verdad, es algo muy delicioso. Recomendado. Uno de los mayores fenómenos que tiene Honda Tolima son sus puentes, y lo llamo fenómenos porque para mí no es normal, pero yo sé que mucha gente aquí en Honda pues ya se ha acostumbrado a que la ciudad esté atravesada por un río y que por este río pues pasen muchos puentes. Bueno, aquí vamos a pasar uno de ellos, que es un puente sobre el río Gualí. Otra cosa es que cada puente tiene su vía. Por ejemplo, esta es solo para la dirección que traen estas motocicletas. Y otra cosa es que cada puente tiene su identidad propia, tiene su nombre, viene en una estructura diferente. Y ya les voy a mostrar un poco más de cómo se ve este río. Este es el río Gualí. Y este punto es muy especial porque es donde este río entrega sus aguas al río Magdalena. Miren, así se ve el río Gualí entregando sus aguas al río Magdalena. Vamos a mostrar ahora por el otro lado, porque son también varios puentes. Entonces ustedes desde un puente pueden ver el siguiente puente. Ahora, todos los puentes no están a la misma altura. Si ustedes ven, aquel está un poquito más alto, y esto es por la irregularidad de las calles en Honda. Aquí hay mucho, bueno, lo que en Barranquilla conocemos como lomas, aquí se conocen como cuestas. Entonces, pues ahí está. Yo digo que le llaman cuestas porque a uno le cuesta subir esa vaina. Miren la diferencia de aguas, y el color de las aguas se diferencia. Este es un agua más oscura, y el río Magdalena trae su agua cafecita todavía desde que nace hasta acá. Bueno, sigo caminando porque aquí comienza una parte de Honda. Uy, pero vean, aquí ya está un poquito desgastado el pavimento. Qué chévere que le echaran 2 manitos de concreto a esto para que, bueno, no sé si se llame concreto, de pavimento, para que no se vean estos huecos que no se ven muy bien. Aquí ya comienza una parte que es la parte colonial de Honda. Son unas casas que fueron hechas en los años 1500, 1600, y eso hace una parte turística y crea un atractivo para los visitantes, y es muy bonito. Ahí les decía, los carros, las motos pasan en la misma dirección de las calles aquí en Honda. Mi objetivo hoy es llegar a la calle de las Trampas, que es una calle llamada así porque se construyó muy a propósito para evitar los saqueadores y para evitar los piratas que venían en ese tiempo a saquear a Honda. Y aquí vemos una arquitectura muy diferente a lo que veníamos viendo. Aquí todavía están las casas modernas, se puede decir, de 1950 y algo, de 1970 y algo. Pero vamos a llegar a un punto donde vamos a ver esta belleza, que eran las casas coloniales, que eran esas casas republicanas, porque es que Honda fue muy importante en un pasado para el virreinato de España, y eso es precisamente lo que busco hoy, mostrarles a ustedes eso. Miren lo bonito que viene el diseño de las calles aquí en Honda. No son todas, ojo, son algunas, pero son esas calles construidas en los años 1500, 1600, que perduran con el paso del tiempo. Y aquí una calle moderna. Si ustedes ven, pues es mucha la diferencia. Aquí, por ejemplo, miren esta belleza. Ya es
una onda más colonial, una onda más antigua que evoca toda esta belleza que debe tener una ciudad antigua como lo es Honda. Mira, aquí quita pesares y viene todo como era en la época. Si vemos las puertas, pues son así, con estos diseños que traían. Incluso miren, esto se ve que no es nuevo, esto se ve que es muy antiguo. Miren la llave, no sé qué me digan ustedes. Miren las ventanas con sus flores, porque así las hacían. Quita pesares, se llama esta quinta. Y miren los colores, los detalles. Caminar por esto es caminar por la historia de Colombia. Es como si la historia se hubiese detenido y quedara uno en los años 1700, en el siglo XVI, siglo XVII. Y se imagina uno qué pudo haber pasado acá en Honda. ¿Quiénes recorrían estas calles? Los españoles, los indígenas, los virreyes también. Bueno, vea, aquí queda posada Las Trampas. Ya aquí le cuento que Honda se está preparando para la Navidad. Por eso ustedes van a ver en muchas partes adornos navideños, o que esto pues ya está comenzando. Bueno, esta casa tiene un peso histórico y aquí hay un letrero que nos dice Casa de los Virreyes. Se puede admirar en su interior un gran patio central rodeado de habitaciones en las que se hospedaban ilustres personajes del siglo XVII, entre ellos los miembros de la expedición botánica. Bueno, ya sabemos que entre ellos estaba el sabio Mutis. Estuvimos también por allá en Mariquita averiguando esto de la expedición botánica. Pues esta era la Casa de los Virreyes, conocida así porque se hospedaban personajes ilustres. Bueno, seguimos caminando, mire, Posada Las Trampas, Hotel Boutique. ¿Por qué era llamada la calle de Las Trampas? Si ustedes ven, la calle no es derecha, la calle viene en forma de zigzag. Entonces, si venían algún tipo de cuatreros, de piratas, de malhechores, pues era fácil emboscarlos con el ejército, con la policía de esa época. Por eso es que se llama calle de Las Trampas. Pero su belleza singular radica en esto, en que si ustedes ven, toda es empedrada y es hermosa. Bueno, aquí llegamos a un edificio que tiene mucha historia. Es el edificio Fayad. Les cuento que esto es solo el cascarón. Si ustedes ven al fondo se ve el cielo, porque en el año de 1979, me decía alguien, un jueves santo, se incendia este edificio. Y desde ahí pues no han podido recuperarlo. Se llama edificio Fayad, era muy visionario para su época, porque era uno de los apellidos de uno de sus propietarios, edificio Fayad. Y si ustedes notan, pues adentro no hay nada, y no hay nada o no hay algo, porque todo lo que tenía adentro era en madera. Se imaginarán un incendio de esa época, sin los recursos necesarios, sin los elementos necesarios para extinguir el fuego, pues queda completamente así como ustedes lo están viendo, en ruinas. ¿Qué quedó en pie? Quedó en pie lo que estaba construido en piedra, lo que estaba construido con calicanto, y pues así está. ¿Por qué no ha sido restaurado? Es la gran pregunta. Pues resulta que este edificio no tiene unas bases muy sólidas, y esa es la razón por la cual pues hasta el momento no se ha podido restaurar. Edificio Fayad en Honda, Tolima. Actualmente, según las investigaciones, pertenece a la familia Carranza, ¿sí? Esa misma familia del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Bueno, ahí podemos apreciar las calles en forma de zigzag, y esta era la característica que tenían estas calles, que eran denominadas las calles de las trampas, porque te ponían trampas. Y es que pues ya se conocían muy bien estas calles y no era fácil caminarlas para los extranjeros. Miren esta puerta. Bueno, esto es moderno,
pero si ustedes ven, la puerta era recubierta en metal. Miren lo fuerte que era. Aquí va una cerradura con una llave de la época y aún permanecen estas puertas en pie. Se imaginarán ustedes lo fuerte que eran porque es madera, pero las recubrían con metal y era precisamente pues para evitar los forajidos. Esto debe ser aldabas muy seguramente de la época. Aquí iría un candado así y ahí va el candado. Bueno, ahí está. Hay una parte espectacular en Honda que siempre me llama la atención y es esta, la farmacia Nueva Arturo Cerón F. Adentro es una farmacia de los años 1700, se consiguen los frascos, desafortunadamente ahorita está cerrada, pero si ustedes vienen a Honda, visítenla, si está abierta, es un espectáculo para entrar, para mirar y para saber cómo eran las farmacias de esa época. Tienen los frascos, tienen todo. Miren, esta es la prueba de por qué la calle de las trampas. Si ustedes ven, ahí usted no puede ver quién viene de allá para acá. No es una calle recta. Entonces, esto le permitía estratégicamente a los soldados que las personas que venían a invadir, que venían a hurtar, que venían de pronto piratas, mercenarios, y ellos se perdían. Porque si usted no era de Honda, si usted no estaba regularmente acá, pues ustedes les quedaba muy difícil. Otra cosa singular en Honda son estas cuestas, estas subidas. Y también pues con este camino empedrado se dificulta mucho recorrerlas. Carrera 10, número 1015, El Encanto. Mariposas amarillas en alusión a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Viviendas así, de la época. Esto no es época republicana, esto es época colonial. Y hace parte de esa colonia. Entonces, si ustedes ven aquí, ustedes van derecho, pero allá la calle parece que no tiene final. Pero mentiras, es un zigzag que te saca a otro lado. Aquí ya es otro zigzag y si ustedes ven, allá hay un puente de fondo. Pero voy a caminar por este lado. Aquí ya la calle pues retoma su empedrado y pues es igual. Mire, si ustedes ven al fondo, se ve como si no hubiese algo, como si se estrellara. Pero si ustedes caminan, y aquí la ven normal, pero también al fondo se ve que dobla. Es unas calles en zigzag y esto es lo que la hace fantástica. La calle de las Trampas en Honda, Tolima. Me siento muy honrado de estar aquí, de estar visitando esta grata tierra y esa belleza de calle y esa belleza de arquitectura porque es muy linda. Seguimos mostrando. La idea es que ustedes también se animen a conocer, que ustedes también se animen a venir aquí a Honda, Tolima. Este es el Museo del Río, queda ahí arriba, pero miren lo que me encuentro aquí abajo. Es una de esas embarcaciones de antes. Les cuento que esto es un champán. Miren cómo venía acá. Oh, casi la daño. Esto es un champán y viene del vocablo asiático porque es inspirada en una embarcación asiática que se llama sampan y es un calado mayor, pero es muy similar a eso, hecha artesanalmente. Esta embarcación, champán, se utilizó en el río Magdalena durante mucho tiempo, pero si ustedes ven, esta no es antigua, esta es moderna. Me dicen que la crearon para recrear precisamente una novela que se grabó aquí en Honda. Pero les cuento que el trabajo de ingeniería fue muy bueno porque recrearon todo como era. Finalmente pues la donaron aquí, al Museo del Río, que es el sitio donde vamos a ingresar hoy y les voy a mostrar un poco más acerca de él. Pero me desvío aquí un poquito para mostrarles esta belleza. Miren, un cañón
Y es que, si ustedes entienden, Honda manejaba una riqueza absoluta. Aquí venían los virreyes, aquí venía todo mundo. Y había que defender a la ciudad. Así que estas eran las armas para la defensa de Honda. Esta ya está restaurada, se ve muy bonita, pero el cañón sí es sumamente antiguo. Ese hierro macizo. Bueno, ya ingresamos al Museo del Río. Absolutamente fantástico es encontrarse con la historia. Y aquí está Alejandro, que nos va a contar un poco acerca de este Museo del Río. Alejandro, me decías tú que pues se hace reuniendo con muchas cosas, muchos elementos de este río que ha sido desde comienzos de pronto como esa arteria fluvial y esa carretera principal, por decirlo así, que sirvió para el progreso de Colombia. Bueno, primero que todo, un saludo para los seguidores de Lewis Te Cuenta. Bienvenidos al Museo del Río Magdalena. Este es un espacio para que realicen un viaje a través de la memoria, la historia del río. Como tú lo dices, el río Magdalena es la principal arteria de Colombia. Él está atravesando el país, tiene 1540 kilómetros de extensión, desde su nacimiento en el Huila, limitando con el Cauca, hasta que muere en Bocas de Ceniza. Es un viaje a través de 12 departamentos que él atraviesa directamente, pero él en su macrocuenca vincula 18 de esos 32 departamentos. Y entonces se vuelve algo especial porque hablamos de un área conocida como la macrocuenca del Magdalena-Cauca, un espacio en el que aproximadamente ocupa un cuarto del país, pero donde vive el 80% de la población en Colombia, un espacio especial por esa dinámica económica, social, que tiene esta región, esa riqueza también, en esa diversidad que nos ofrece el río, en esos ecosistemas diversos, en esas características geográficas diversas, y las comunidades relacionándose con el río crean formas únicas de comunicarse con él. El río Magdalena, con esos 1.300 kilómetros desde Neiva hasta Barranquilla, de río navegable, va a conectar a Colombia, ya sea por el champán, la balsa, el buque a vapor, o como se mueva hoy en chalupa, en canoa, en embarcaciones de pronto un poco más grandes hacia el Bajo Magdalena. Está conectando el país, moviendo mercancías y personas. Y es un poco lo que ustedes van a encontrar en el museo. En el museo hemos decidido plantear 3 salas de exposición. Y entonces, en el primer momento, ustedes se van a encontrar con el viaje total del río Magdalena, con un nacimiento en la laguna y con la desembocadura en Bocas de Ceniza, y entre estos 2 espacios un viaje total geográfico a través de los municipios, de los tributarios, de los diferentes elementos que representan esa cultura material e inmaterial del río. Es un espacio además también interactivo. Ustedes van a poder montar en esa canoa, cargar la atarraya y tocar los instrumentos. Van a ver a los peces que vienen desde el bajo hasta el alto, pero no a transformarse en caldito de pescado. O a que el pescador los atrape. Ellos vienen migrando al Alto Magdalena a desovar y reiniciar su ciclo natural de vida. Y entonces, en esta acción, pues entonces se configura y se crea ese fenómeno que vamos a conocer en Honda y en Colombia como la subienda. Un fenómeno tan especial para nuestro territorio y que también genera pues todo un dinamismo económico, social, cultural, alrededor de un fenómeno natural, de una migración de unos peces, que nos está hablando también de una manera especial de relacionarnos con el río aquí en Honda, ¿no? Nosotros en Honda somos un pueblo hijo del río, y es un poco lo que vamos a encontrar en esta sala. La gente va a poder volver a mirar el río para pensar cada uno de nosotros cómo me conecto con el río. Bienvenidos, se los dejo para que sigan explorando, y cualquier inquietud no duden en preguntarme. Alejandro, gracias, soy yo. Wow, ese tremendo guía, pues lo que nos invita es a explorar. Y yo quiero que, si ustedes vienen a Honda algún día, lleguen aquí al Museo del Río. Es ese río Magdalena que, si ustedes ven, tenemos mucho en común. Incluso saben que vengo de Barranquilla, y Honda y Barranquilla se conectan a través de este río, del río Magdalena. Vamos a comenzar esta exposición con esto. Oiga, esta es, de pronto yo diría, una de las mayores colecciones que he visto de molinillos. Miren esto. Wow. De verdad son muchos, y las formas son muy variadas, y es un elemento tan cotidiano que yo sé que todo mundo en su casa ha tenido un molinillo. Pero aparte hay otras cosas, pues hay muchos elementos que forman ese río Magdalena, elementos que han sido utilizados durante años por indígenas, por colonizadores,
de pronto ya por una época mucho más moderna. Pero miren cómo eran los buques a vapor y antes cómo navegaban este río Magdalena. Y yo digo una cosa, y aquí viene la gran pregunta, ¿por qué ahora no? ¿Por qué estamos pensando en carreteras, en peajes, cuando tenemos nuestro río Magdalena? Y si antes ellos podían navegarlo, si antes ellos podían llegar en un buque hasta aquí, desde Barranquilla, en contra de la corriente, ¿por qué ahora no podemos navegar ese río? Ahí queda la gran pregunta. Miren cómo era un buque, miren cómo venía antes, las diferentes formas. Hay muchos elementos acá absolutamente fantásticos. Es un museo interactivo, quiere decir que ustedes pueden subir, por ejemplo, darle vueltas a esto, manejarlo. Hay siempre una sala dispuesta para eso y si ustedes ven, pues ahí venían las diferentes embarcaciones. Hay una exposición de maletas, incluso nos muestra un vapor antiguo en una maqueta como era. Es como retomar esa época en la que estaba el progreso de Colombia en pleno. Miren, hasta hay una campana y me aseguran que puedo tocarla, que eran las campanas de los buques antiguos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Timón o rueda de gobierno. Ahí está la que acabamos de manipular. Los diferentes elementos que trae, incluso una cadena. Es muy hermoso venir acá. Ah, y aquí está el ancla, miren. Es espectacular encontrarse con este río, encontrarse con los elementos propios de algo que le dieron todo a Colombia. Y es que todo comenzó por ese río Magdalena. Entraba por el muelle de Puerto Colombia, sí, pero a Colombia entera llegaba a través del río Magdalena. Soberanía y diseño en la ruralidad colombiana. Esta es la sala que me cuenta que es la sala con elementos antiguos. Miren lo bonito, una silla remendada. ¿Quién no ha visto en un pueblo una silla de estas con remiendos? Oh, esto es un taburete como se le conocía. Esto es en madera y esto es cuero de vaca. Este es el original, les cuento que así lo recuerdo yo. Y venía pegado con esto, con unos clavos, con unas tachuelas o puntillas. Hace años no veía uno de esos. Oiga, es muy bonito, de verdad. Entrar acá cuesta actualmente cuesta, esto no es un molinillo. Ok, si usted lo dice, obviamente no es un molinillo. Cuesta 10.000 pesos, les contaba, entrar acá. Pero lo que ustedes pueden aprender es demasiado. Esos 10.000 pesos colombianos son aproximadamente como unos, más o menos, como unos 2.8 dólares en el cambio actual, ¿no? Pero es una inversión, no lo considero un gasto, porque ustedes aquí vienen a aprender de esos orígenes, de cómo era el río Magdalena y esa belleza que siempre nos ha unido como colombianos. El río Grande de la Magdalena, el Caracalí o el Yuma, aquí lo pueden observar en todo su esplendor. Oye, imagínense que ya voy de regreso y miren lo que me hacen ver, porque nunca los vi cuando hice el video. Hay una cantidad increíble de gatos, pero también tienen comida. Creo que es alguien que viene y les pone comida acá. Y si ustedes ven, pues son una cantidad inmensa de gatos los que hay acá, en el edificio Fayat, aquí en Honda. De verdad, tremendo, y cosas que estas pasen. Jimena, tú eres enamorada de los gatos. Cuéntame qué sentimiento te da al ver un gato así, en estas condiciones. Pues la verdad me da mucha tristeza. Realmente sí me encantan mucho los gatos, soy Michi lover 100%, pero me da mucha tristeza encontrar pues en un sitio tan bonito como lo es Honda
una situación de abandono de tantos gatos. Estamos observando que bien o mal tienen alimento y comida. Se le agradece de todo corazón a la persona que lo está haciendo. Una persona que nos encontramos fue la que nos comunicó, que es una doctora psicóloga de Bogotá. Sin embargo, me da mucha tristeza saber que Onda pues no refugia a los animales, porque no son uno ni dos, o sea, son un montón de michis que están abandonados pues a la deriva en este edificio que pues Lewis me cuenta que es súper importante. Yo la verdad no sabía, él es un historiador súper, tiene datos que uno ni idea. Y pues en cuanto a los gatos, pues mucha tristeza verlos así. Me gustaría que pues alguien, no sé, de pronto tuviera la posibilidad como de ver el caso y pues sacarlos de abandono. Sí, ojalá las autoridades hagan algo. Bueno, ahí les dejo ese edificio Fayad en Honda, este histórico edificio que se quemó en 1979. Oiga, les cuento que las coincidencias o las diosidencias, le llamo yo, porque estar aquí en un emblemático puente, el puente Navarro en Honda, y encontrarme con un personaje, porque es un personaje. Edwin, ¿cómo me le va? Bien. Bueno, usted me convenció porque sabe mucha historia del río, Sí, señor, claro. pero cuénteme, ¿qué tenemos abajo del río? Abajo del puente, perdón, ¿el río Magdalena? En estos momentos nos encontramos en la primera carretera que tuvo Colombia, que se llama Río Magdalena. Fue la navegación fluvial, navegado más de 400 años. Fue descubierto por los españoles el 1 de abril de 1501 y el río Magdalena fue navegable hasta Honda, Tolima. Por eso la gente dice, o los turistas dicen, que Honda es el Cartagena del interior. Honda tuvo más de 10 virreyes en la época. Honda fue descubierto el 24 de agosto de 1539 y los barcos que venían de Europa o de Estados Unidos todos llegaban hasta el puerto de Arrancaplumas, que es esa playa que vemos allá arriba, que en estos momentos el río Magdalena viene creciendo y se la está comiendo. Pero todo que venía de Europa o Estados Unidos se desembarcaba ahí y parte de esa mercancía o materia prima pasaba por este puente, que es el primer puente metálico construido en Sudamérica a lomo de mula hacia la capital. Bueno, eso le iba a decir yo. Usted me contaba que este puente fue comprado por catálogo. Claro, este puente en la época valió 100.000 pesos y fue cancelado entre lingotes y morrocotas en oro, americano, ¿no? Porque el oro de este continente es oro americano. Entonces el puente fue cancelado entre lingotes y morrocotas en oro y valió 100.000 pesos. Pero también fue el primer peaje. Claro, uno de los primeros peajes, porque más de uno en esa época quería inventar, y ese fue el sueño de don Bernardo Navarro. Yo les voy a contar a ustedes, don Bernardo Navarro nació el 16 de enero de 1847 en Zapatoca, Santander, santanderiano, y vino a Honda, Tolima, a mediados de 1874, de 27 años, y del puerto de Arrancaplumas partió en barco hacia Europa. Duró más de una década. Cuando vino con el sueño de construirse un puente y empezar a cobrar un peaje. ¿Por qué un puente? Porque cuando él fue a Europa conoció puentes, carros, carreteras, cosas que no habían aquí en América todavía. Entonces don Bernardo vino con la idea y se le cumplió. En el año de 1892 se creó el decreto 6, aprobado por el presidente de la época, y se le dio potestad a don Navarro que cobrara un peaje durante 99 años. ¿De cuánto era ese peaje? Se cobraba en la época un cuartillo de centavo por persona y 5 cuartillos de centavo por mula o bestia de 4 patas. Ya la mercancía que compraran en el puerto de Arrancaplumas ya era un excedente de cuartillos. Edwin, hay otra historia importante en este puente, el puente Navarro. Yo camino por acá y me siento caminando por la historia de Colombia. Claro, estamos en guía. Por ejemplo, el dueño de este puente, don Bernardo Navarro Borges, santanderiano, comerciante de telas, el señor Navarro vino y hizo este monumento. Y resulta y pasa que en la época de 1899, el puente fue inaugurado el 16 de enero de 1899. En el mismo año de 1899, el 17 de octubre, si yo no estoy mal, sin dudar de las fechas, empezó la Guerra de los 1000 días, el cual el puente Navarro tenía que permanecer como está en estos momentos, abierto, el cual el peaje no se podía cobrar ningún cuartillo, ni nada. Entonces don Bernardo Navarro
digo yo que se deterioró. La guerra de los 1000 días acabó el 21 de noviembre y estamos a puestos de cumplir otro homenaje, que es la guerra de los 1000 días, se acabó en el 21 de noviembre de 1902, el cual el dueño de este puente, don Navarro, murió el 13 de diciembre de 1902 del mismo año. Entonces, ¿qué digo yo? Lo acabó. Lo acabó, porque es mucho esfuerzo lo que yo les conté. Bueno, Edwin, vamos a ver si por fin lo rajamos. ¿Cuántas tablas tiene el puente Navarro de Honda? En estos momentos el puente tiene 964 tablas, pero el original tenía 924 tablones. ¿Por qué le hablo de tablones y por qué hay más o menos tablas? Porque si el puente original estuviera aquí donde estamos parados, estaríamos parados sobre cemento, lo que antiguamente llamaban calicanto. Lo mismo al finalizar. Cuando este puente lo declararon monumento nacional, que fue en el año de 1994, Invía lo remodeló, le demolió lo que llamábamos calicanto y lo completó en tablas. Lo mismo al finalizar. También el tubo, que era del acueducto, también le quitó el tubo y le puso PVC para recordar la historia. Yo pregunté en esa época porque yo era un niño de 10 años y los señores me contestaron que era para reducirle peso al puente, que ahí no les gana a nadie. Y es verdad, para reducirle peso al puente. Tiene mucho sentido. Edwin, ¿historia de masones en el puente? Claro, también tenemos el símbolo de los masones. Los masones estuvieron con don Bernardo Navarro, que cuentan las historias que cuando don Bernardo Navarro se estaba limpiando para ser masón o ser Illuminati, perdió la vida, que eso a mí no me consta, pero yo les puedo mostrar dónde está el símbolo de los masones aquí en el puente Navarro. ¿En serio? En serio, sí. ¿Vamos? Vamos a mirarlo. Bueno, les cuento que este hombre me hizo bajar por acá, miren. Por acá, porque vamos a buscar los símbolos masones. Espero que esto no sea pringamosa. No, eso no es amor. Oiga, miren, estamos súper altos. Estamos parados Ustedes... sobre unos arcos, Ah, ok, sobre unos arcos. sobre un acueducto. Entonces, párese aquí, vea. Listo, no, aquí estoy bien, tranquilo. Aquí está el símbolo de los masones, vea. Cuidado, cuidado ahí. No, Edwin. yo párese aquí para que les pueda mostrar a ellos. Mírenlo aquí, vea. Ok, un triángulo. Déjeme yo esto un poquito más hacia allá. Bueno, miren. Sí, señor, ahí está. Es un triángulo, ¿no? Y el ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve. Y también dice Río Magdalena porque el puente llegó en barco. Llegó por la primera carretera que tuvo Colombia. Bueno, Edwin, interesante la historia, pero yo creo que vámonos de aquí porque Vámonos, esto está muy alto. Pues hágale, no. Ya, yo le tengo pavor a las alturas. Hágale por ese lado. Listo, aquí voy a pasar. Por ahí. Hijo de madre, oiga, lo que hace uno por mostrarles a ustedes esta historia, ¿no? Oiga, este man mire por donde se subió. No, manda huevo, la verdad. Bueno, aquí les cuento que están trabajándole a la iluminación del puente. Miren ustedes cómo va a quedar esto de bonito, no me imagino yo. Pero los trabajos ya los comenzaron, ya están andando y son luces LED. Qué bonito, miren. Ahí están haciendo un gran trabajo para que Navidad sea bonita aquí en el puente Navarro. Perdón, yo me les paso por acá. Miren ustedes cómo están templando y esto queda alto y queda como una lluvia de luces. Oiga, qué bonito. De verdad, hermoso este trabajo que se hace acá. Bueno, yo paso por un ladito, ahí tienen ellos su estación de trabajo. Y ahí estaban ahorita tomándose un delicioso break. Por lo tanto, el puente está cerrado, pero ellos colaboran mucho con que la gente pase porque sobreentienden que es muy necesario. Miren, estos arcos tan hermosos que se ven ahí de la época. Muy bonitos. Voy a llamar a Edwin. Edwin. Vamos a ver qué nos puede contar acerca de estos arcos. Edwin, ¿qué son estos arcos? Cuénteme. Esos arcos son las ruinas del primer acueducto colonial que existió en Honda, el cual fue hecho también por la gente española. Dicen que así se llaman los acueductos romanos en la época, sino que en el año de 1805 hubo una hundición o un terremoto en Honda y el resto de acueductos o el resto de arcos se cayeron. Hoy en día es una piscina de agua natural que queda allá arriba, llamada La Noria. Y lo único de esos vestigios del acueducto quedaron esos arcos. Oiga, gracias. Es que por eso decía yo, preguntémosle al que sabe, porque él es el que sabe.
Oiga, ahí abajo casas y abajo pasan. Inclusive, Es una carretera, señor. cuando la navegación fluvial, que el río Magdalena tiene su salto, que es la caída del Magdalena Alto al Magdalena Medio, los barcos que venían pesados de Europa o Estados Unidos o donde vinieran en esa época no podían subir el fenómeno del Magdalena, que son los saltos. Entonces, con ayuda de los esclavos y de los españoles que traían sus indios, subían los barcos jalados y no se llamaba robar sino desplumar. En homenaje a ellos quedó Puerto Arrancapluma. Y por debajo del puente, que ahí va la historia, los barcos más pesados se quedaban en un puerto llamado Caracolí, que es debajo, más abajo del puente del Carmen, más abajito del Magdalena Medio, o sea que es Magdalena Medio. Y la mercancía toda se distribuía en el puerto Arrancapluma, o sea que por debajo del puente en la época pasaba el ferrocarril. Como no estamos hablando de fotos, porque en esa época no han llegado las fotos, les tengo una pintura para que la miren y vean cómo pasa el ferrocarril por debajo del puente Navarro. Vamos a Oiga, decirlo. es que este hombre, les cuento que tiene todo fríamente calculado. Aquí está. ¿Dónde está? Vamos a Buenas. mirar esa pintura. ¿Dónde está la pintura? Ah, miren la pintura. Bueno, ahí está la pintura. Les cuento que, wow. Todo lo que venía de Estados Unidos o de Europa, lo más liviano llegaba por mano humana hasta el puerto de Arrancapluma. Pero lo que era muy pesado venía por vía férrea desde el puerto de Caracolí hasta el puerto de Arrancapluma. O sea que en esta pintura podemos evidenciar que por la carretera que va hacia Méndez, corregimiento de Guayabal, antiguamente pasaba el ferrocarril, que empezaba de puerto de Caracolí y terminaba o culminaba en el puerto de Arrancapluma. ¿Por qué razón? Porque todo lo que venía de Europa o de Estados Unidos tenía que pasar por este puente a lomo de mula, porque era el desarrollo de la capital, que hoy en día es conocida como Bogotá. Esa es la parte ya de Cundinamarca y lo que ustedes están viendo acá es la casa peaje. Aquí un señor llamado Lucio Rodríguez cobraba el peaje y luego de que lo cobraba llevaba la plata, cruzaba el puente y la llevaba para allá. Este puente tenía un horario específico y estas puertas metálicas se abrían y cerraban a conveniencia, dependiendo del horario del puente. Les cuento que esto es la historia viva de Honda. Esto ya es el sitio de Cundinamarca. Estamos hablando de Puerto Bogotá, que es el municipio que se encuentra en Cundinamarca. Y precisamente ese es el nombre que recibe este emblemático parque, Lucio Rodríguez. Esta historia y esta casa pertenecen a ese año, 1910. Aquí se cobraba el peaje. Aquí el que quería pasar en mula pagaba, el que quería pasar a pie pagaba. Esto es histórico y es una cita con la historia. Hay que decirlo tal como es, porque esa es la historia no solamente de Honda, sino también la historia de Colombia. Puente Navarro. Estoy caminando por un puente histórico que fue declarado Patrimonio Cultural, Patrimonio Histórico de la Humanidad en Colombia. Esa fue la breve historia contada del Puente Navarro. Este puente que es emblemático, que es histórico. Vea, a veces vienen a visitarlo acá, niñas lindas de Honda. Genial. Y al fondo está el río Magdalena y la confluencia con el río Gualí. Ahí está la unión de estos dos ríos. Al fondo se ve el río Magdalena y lo que estamos viendo allá es Honda, ese casco viejo de la ciudad. Si ustedes aprecian al fondo hay una marca de Bavaria y es la antigua cervecería. Desde aquí se pueden apreciar muchas cosas, pero pienso que la vista más espectacular está aquí, en este puente Navarro, aquí en Honda, Tolima. Y también en Cundinamarca, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Yo creo que hicimos un amplio recorrido por la ciudad de los puentes, por Honda, Tolima. Recorrimos no solamente la historia de Honda, sino también la historia de Colombia, resumida un poco en esta población que fue tránsito fluvial importante para el progreso de Colombia. Desde aquí, desde la calle de las Trampas, yo me despido. Chao, chao. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. No olviden darle like. Por favor, compartan este programa para que el mundo sepa que aquí,
existe una población fantástica que tiene que ver mucho con la historia de Colombia y que se llama Honda Tolima, la ciudad de los puentes. Suscríbanse a Lewis Te Cuenta, que es una de las cosas más importantes, y no olviden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao, edificio Fayad en Honda. Ahí se los dejo.